Bueno, ante todo, gracias por recibirme, es un honor estar acá. Y sí, la situación en la política argentina se vio conmovida en los últimos días. El 1 de septiembre todos vimos azorados por la tele o quienes estábamos cerca el intento de asesinato de la vicepresidenta por parte de una persona que se acercó y gatilló 2 veces sobre la cabeza de Cristina. Por suerte, por milagro, como queramos llamarlo, eso no sucedió. La bala que no estaba en la recámara de la pistola, pero eso fue un momento cúlmine que no está aislado de un proceso político que, como bien vos mencionabas, tuvo una espiral de violencia con el eje en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es, quizás después de Juan Domingo Perón, el fundador del peronismo, la líder política más importante de las últimas décadas en la historia de la Argentina. Ella fue 2 veces presidenta de la Nación, actualmente vicepresidenta, es la líder política del movimiento y más allá del movimiento, de los sectores populares, es una referencia nacional y regional. Y evidentemente lo que se ha buscado con este proceso es estigmatizar a Cristina y aislarla del escenario político. Este intento de magnicidio, este atentado terrorista contra Cristina, se inscribe, como te decía, en una violencia política, en una espiral de violencia política contra Cristina, que comenzó desde que ella era presidenta con insultos, amenazas, descalificaciones, fue creciendo en el debate público, luego se instaló una estructura de persecución jurídica contra Cristina, análoga a la que ha habido sobre otros líderes populares como Rafael Correa, Lula da Silva, etcétera, que se recrudeció en los últimos tiempos. Y en el marco de esta nueva andanada judicial contra Cristina se generó una reacción popular muy fuerte para defenderla de esta persecución judicial, y ahí comenzaron a permear estos discursos de odio, grupos que tomaron luz durante la pandemia, grupos muy violentos que hacen de la violencia su modo de acción en el escenario público, manifestándose con horcas, con guillotinas, con bolsas mortuorias con los nombres de los dirigentes políticos argentinos, en ese contexto de reactivación de la persecución judicial y de reactivación de los discursos de odio y de reacción popular en defensa de Cristina, en un clima político candente, se produce este hecho que es un antes y un después para la historia política de la democracia en la Argentina, desde la recuperación de la democracia en 1983. Yo creo que es un momento histórico donde hay una oportunidad muy grande para América Latina en el contexto geopolítico que atravesamos, en la crisis del liderazgo de la hegemonía norteamericana, el surgimiento de nuevos bloques, incluso el contexto de guerra genera una serie de oportunidades para nuestros países que son proveedores de materias primas, etcétera, pero esa oportunidad, digamos, esas condiciones objetivas dependen de la capacidad que tengamos políticamente para utilizarlas en favor de nuestros proyectos. Y eso implica, por un lado, una dimensión nacional, que es cómo damos la discusión al interior de nuestros países, y por otro lado, cómo nos articulamos mejor regionalmente. Es cierto lo que vos planteás, la posibilidad de que se alineen Brasil, Argentina y México en un mismo horizonte político, es una oportunidad histórica que no había sucedido antes. De hecho, la primera oleada de gobiernos populares en Sudamérica se basó en el alineamiento entre Argentina y Brasil, y Venezuela también en su momento, en términos políticos, pero México no lográbamos sintonizar. Ahora, la posibilidad de que eso tenga un avance depende de la capacidad política de desplegar un programa de articulación. Y la verdad que hay un conjunto de condicionantes a nivel regional, a nivel internacional y también al interior de nuestros países que nos obligan a ser más inteligentes, a pensar y a tener una agenda más clara para que no sea simplemente una celebración de que hay compañeros gobernando otros países, sino que podamos tener una agenda con eficacia política para producir ciertas transformaciones aprovechando la oportunidad y construir las condiciones para que esas transformaciones no puedan ser borradas de un plumazo si se pierde el gobierno. En ese contexto, el proceso político en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, está atravesando una discusión que tiene que ver con cuál es su horizonte estratégico, producto de que Alberto llega al gobierno y al poco tiempo irrumpe la pandemia. Eso implicó, se trastocaron todos los planes.
Luego los condicionamientos económicos heredados del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, por ejemplo el endeudamiento externo y una serie de otros elementos hicieron difícil la posibilidad de producir cambios económicos, lo que sumado a la crisis de la pandemia y la inflación derivada de la situación internacional hace que en Argentina se esté viviendo enormes dificultades económicas y una crisis social también que afecta a nuestra base de sustentación. Y sobre eso le sumamos que en el desarrollo del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, los poderes fácticos que condicionan nuestras democracias, que en el caso de la Argentina básicamente tienen que ver con la concentración económica, el poder judicial, el poder mediático y estructuras vinculadas con las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia que producen hechos que alteran la vida democrática, esta estructura, lejos de debilitarse con el gobierno popular, se ha fortalecido. No hemos encontrado las formas de avanzar con ciertas reformas, de reconectar con ciertas reformas que había producido Cristina durante su gobierno, reforma judicial, reforma mediática, reforma de los servicios de inteligencia, etc. No hemos tenido las condiciones para recuperar eso y el debate hoy en la Argentina, dentro del Frente de Todos, pero también de cara a la sociedad, es cómo reconectamos con ese programa de transformaciones que permita, por un lado, dar la discusión en el marco de la democracia y limitar a estos poderes que impiden el avance popular, pero también reconectar con nuestro propio programa y nuestra propia base de sustentación, nuestra propia base electoral, para reconducir el proceso con un sentido estratégico. Ese es el debate que venía planteando Cristina Fernández de Kirchner y que es interrumpido, no casualmente, por este recrudecer de la persecución judicial, por este recrudecer de los discursos de odio y finalmente por este intento de atentado. Lo que no se quiere es que Cristina vuelva a ocupar el centro de la escena para reponer estas discusiones estratégicas. Lo que se quiere es que haya una crisis de la democracia, que la gente se sienta frustrada y que en el marco del caldo de cultivo de estos discursos de odio haya una salida a esa crisis a través de una versión autoritaria de la derecha en la Argentina. Bueno, ante todas estas expresiones de esta derecha violenta, autoritaria, son un fenómeno que recorre la región y el mundo, producto de la crisis que el avance de la hegemonía del capital financiero sobre nuestras economías produce en la destrucción del tejido social, en las formas de solidaridad, en el movimiento obrero, en las organizaciones populares y en las dificultades que a veces tienen los sectores populares para encauzar eso con transformaciones verdaderas. Entonces, ante esa frustración aparecen estos discursos. La diferencia entre Macri y estos diputados como Milei, etcétera, es que Macri es una expresión orgánica de la clase dominante en la Argentina. Él es un gran empresario que ha logrado construir un instrumento de representación política de la derecha que nunca antes había existido en la historia de la Argentina. Nunca antes el poder económico había tenido una expresión político-partidaria con capacidad de disputar en condiciones democráticas frente a los sectores populares. Eso es lo que representa Macri. Ahora, ¿qué sucede? En el marco de esta crisis de representación aparecen estos otros discursos que tienden a correr la discusión hacia la derecha. Entonces el propio Macri podría adaptarse a esos discursos si así lo requisiera el escenario político. Entonces funciona como un tándem, ¿no? Donde estos elementos marginales corren la discusión política e instalan temas de debate, pronuncian cosas que antes serían impronunciables para la derecha más tradicional. Por ejemplo, la negación de las desapariciones en la última dictadura militar, el negacionismo, digamos, como concepto, el negar que en la Argentina existió el terrorismo de Estado, que desaparecieron 30.000 personas, que se robaron bebés, que secuestraron, torturaron y desaparecieron a 30.000 personas, como decía, y que eso tuvo como objetivo instalar un modelo económico y político, era algo que no se podía, digamos, plantear abiertamente. Bueno, estas personas reivindican a la dictadura, reivindican la desaparición de las personas y plantean, digamos, este discurso violento. En ese marco, la lectura que viene haciendo Cristina tiene que ver con el concepto de insatisfacción con la democracia, digamos, ¿no? La incapacidad de las democracias de poder dar cuenta de las necesidades reales de las mayorías populares, y entonces es ahí donde permean estos discursos de odio, porque hay una insatisfacción de las mayorías populares con el programa que pueda llevar adelante los gobiernos populares y la izquierda. Y lo que ella plantea es la necesidad de reconectar con eso, a partir de reformas estructurales que vuelvan a, por ejemplo, a poner en discusión cómo se distribuye el poder, cómo estos poderes que no están contemplados dentro de la división tradicional de poderes, porque bueno, nosotros vivimos en países republicanos que tienen el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero ese es un formato
inventado en la Revolución Francesa que respondía a una división social que hoy ya es otra. Entonces, ¿cómo se institucionaliza dentro de la democracia la necesidad de que estos poderes que quedan por fuera, digamos, y se activan para restringir la capacidad de acción de las fuerzas populares, se los puede legislar sobre ellos, digamos, ¿no? Y cómo hay que construir una fuerza popular organizada para que esa legislación exista y se produzca, porque si no, lo que ha sucedido en la Argentina es que quizás se sancionan leyes, pero es el propio Poder Judicial el que impugna la vigencia de esas leyes, entonces entramos como en un juego del huevo y la gallina, donde parece que al final nada se puede hacer. Entonces la convocatoria de Cristina es volver a pensar esas reformas estructurales, no solo en materia institucional, sino también en materia económica. Cómo devolvemos capacidad adquisitiva a la población y cómo establecemos políticas redistributivas del ingreso en un momento donde, producto de la herencia de la pandemia y de las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri, la población argentina está sufriendo una severa crisis de ingreso y una espiral inflacionaria también, que este año va a llegar al 100% de inflación. El gobierno de Macri como gobierno político fue un fracaso porque todos los presidentes en la Argentina apuntan a su reelección. Nosotros tenemos en la Argentina, por constitución, la posibilidad de que los presidentes sean reelectos una vez, hay un mandato de 4 años, y se supone que todo presidente aspira a esa reelección. Claro. Bueno, Mauricio Macri no solo que no reeligió, sino que fue derrotado por una diferencia importante, a pesar de haber contado no solamente con el apoyo electoral cuando triunfó, sino con el apoyo del poder económico, con el apoyo del poder judicial, con el apoyo del poder mediático. A pesar de eso, fracasó. Pero en lo que sí triunfó es en construir una especie de corset, como bien vos lo decías, una jaula perfecta, donde todos estos factores que limitan las posibilidades de transformaciones se potenciaron muchísimo durante su gobierno. En primer lugar, el condicionamiento externo. Había sido una característica de los gobiernos de Néstor y Cristina el desendeudamiento, que le permitía no solamente más capacidad de maniobra en el plano internacional, sino más capacidad de manejo del Estado, de regulación del Estado del ciclo económico. Pero también el rechazo de las formas anexionistas imperiales sobre la Argentina, el rechazo del ALCA, el rechazo de ingresar en procesos de integración subordinados, sino la construcción de espacios articulados políticamente, como fue la UNASUR, la CELAC en su momento, etc. Eso fue, digamos, destruido por Mauricio Macri al alinearse con la política de Trump, por ejemplo, en el Grupo de Lima, digamos, ¿no? Entonces esas alianzas a nivel regional por parte conducidos por la derecha, la destrucción de la UNASUR, que dejó de existir, y el debilitamiento del Mercosur, que es el principal eje de integración económica que tiene la Argentina en la sociedad con Brasil y Uruguay y Paraguay. Pero si vamos al plano de lo judicial, también él logró fortalecer mucho los actores del lawfare, digamos, colocando jueces, por ejemplo, en la Corte Suprema que responden a él. Entonces hoy la Corte Suprema, digamos, está cooptada por esta mirada. Entonces el Poder Judicial, desde su cúspide hacia su base, está mucho más fortalecida en su capacidad de lawfare. Y los medios concentrados de comunicación se concentraron mucho más, pudiendo acaparar no solamente en un mismo grupo, que es el Grupo Clarín, no solamente televisión, cable, radios, medios impresos, la fábrica de papel prensa para imprimir los diarios, sino también asociándose ahora mediante el cuádruple play con las empresas de Internet que también proveen. Entonces se ha conformado realmente un poder que decir mediático es poco, digamos, que permea toda la escena de la comunicación política, que también es muy difícil de limitar. Y luego los vasos de comunicación entre estas puntas, los vasos de comunicación entre los actores financieros que potencian el endeudamiento, el poder judicial que lleva adelante el lawfare y el poder mediático que lo legitima a través de los medios. Todo eso que lo fortaleció Macri, el gobierno de Alberto Fernández no ha logrado desestructurarlo, sino que ante este impasse político, frente a la limitación que significó la pandemia y la herencia de Macri, no se ha podido avanzar en la agenda de reformas. Y hoy todo eso está más fuerte que antes. El punto que llama la atención Cristina es que esto ya dejó de ser un problema para las fuerzas populares. Es un problema para la democracia, para todos los actores políticos. Porque lo que ha logrado ese entramado mediático, político, judicial, institucional, es ser el caldo de cultivo para el surgimiento de estos discursos de odio y la amenaza sobre la propia democracia. Por eso el llamado de Cristina a los actores de la política para tener una agenda que, independientemente de quién gane, estos actores dejen de condicionarla. No sé si aprender, pero sí identificar como rasgos comunes. Yo creo que lo que estamos viviendo en México con López Obrador, lo que se vive en la Argentina con Cristina, es
la actualización de una fuerza histórica, que no hay que ponerle, no necesariamente hay que nombrarla para ponerle etiquetas, pero sí reconocer que es una fuerza que opera en la historia de nuestros países, que la podemos llamar, digamos, la podemos evocar con el término de una voluntad nacional y popular, digamos, ¿no? Se remonta a la época de la independencia, continuó con la conformación del Estado Nacional, con el advenimiento de las masas a la vida política, siempre en esos momentos claves que fueron configurando la historia de nuestros pueblos, hubo un debate, hubo una discusión que tiende a polarizarse, a plantearse en dos grandes esferas y en dos grandes posicionamientos frente a un mismo problema. La independencia, por lo menos en la Argentina, fue un proceso que enfrentó dos grandes proyectos. Está bien, iba a haber independencia, pero ¿cómo se iba a armar el Estado que surgía de ahí? Ahí estaban quienes planteaban la necesidad de que hubiera un protagonismo de los sectores populares y que ese Estado que se construyera estuviera vinculado al conjunto de la realidad política que había estado bajo el dominio de España, que es el proyecto de la Patria Grande. Por eso nuestros próceres, San Martín, se vinculaban con Bolívar, en Venezuela, con O'Higgins, etcétera, se sentían identificados con un proyecto emancipatorio de carácter nacional. Enfrente de eso estaba la idea más chiquita de las oligarquías en ese momento, que privilegiaban la construcción de un Estado para insertarse en el escenario internacional subordinados en ese momento a la potencia emergente que era Inglaterra, digamos, con la Revolución Industrial, y luego Estados Unidos. Lo mismo podemos decir en el momento que se conformaron nuestros países, digamos, estaban quienes querían federalizar el poder y redistribuirlo entre los poderes locales con participación popular y quienes querían centralizarlo. Y lo mismo puedo decir cuando irrumpen las masas en la política de nuestros países, estaban quienes querían organizar esas masas y darles derechos y organizarlas políticamente, eso fue lo que fue el peronismo en la Argentina, y quienes querían limitar la participación de las masas, incluso mediante la violencia sistemática, como fue en la Argentina todo el siglo XX con golpes de Estado, etc. Yo creo que si uno lo analiza desde ese punto de vista podemos encontrar que la línea histórica que representa el obradorismo hoy en México y el kirchnerismo como actualización del peronismo en la Argentina, si lo recorremos históricamente nos sentimos identificados en el mismo lugar en cada uno de estos momentos, digamos, ¿no? En el momento de la independencia estábamos por un tipo de independencia y no por otro, en el momento de la construcción del Estado Nacional estábamos por una forma de construcción de ese Estado Nacional y no por otro, en el momento de la irrupción de las masas en la política estábamos por la democratización del país y no por la limitación a las élites. Y me parece que ahí está la conexión, en dos países que a pesar de las enormes diferencias comparten una sociología política común, la existencia de un desarrollo industrial que dio lugar a movimientos obreros, a un llamado empresariado nacional, la existencia de una tradición histórica nacional, nacionalista popular, la existencia de una tradición que tiene que ver con la ampliación de derechos, el posicionamiento independiente y autónomo frente a las potencias internacionales que tanto en México el obradorismo como en Argentina el peronismo han tenido. Y me parece que esa es la similitud más grande. Y la otra similitud es que ambos hoy lideran las fuerzas populares en cada uno de sus países y están enfrentados a los mismos tipos de dilemas, con una diferencia importante que López Obrador está atravesando su primer periodo de gobierno y está llevando adelante con un empuje muy grande y un crecimiento, transformaciones estructurales similares a las que en Argentina el kirchnerismo llevó adelante 10 años atrás, con lo cual nosotros podemos aprender algo de lo que está haciendo López Obrador en estas nuevas condiciones, porque son condiciones diferentes. Entonces, ¿cómo producir transformaciones en estas condiciones? Y quizás los compañeros del obradorismo pueden aprender de las dificultades y también de los éxitos que tuvimos nosotros en aquel momento.